Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Bar Cristal. Son las 7 de la tarde y vamos a comenzar una tertulia nueva. Hoy también es una tertulia muy importante. Está con nosotros Ángel Vázquez, asiduo a estas tertulias, hoy con un tema muy importante que nos hablará sobre la educación, sobre los profesores, los alumnos. Él ha escrito muchos libros, decenas de libros, ha escrito cientos de artículos en revistas importantes. Es doctor en ciencias de la educación, físico y químico. O sea que le podemos hacer preguntas de cualquier tipo. Y estamos aquí y quiero dar las gracias a la propiedad del Bar Cristal que nos cede este espacio para hacer las tertulias. Y también quiero dar las gracias a Jubimar, que después nos preparará un aperitivo para que podamos hacer una picadita. Buenas tardes y ahora empezamos con Ángel Vázquez. Bueno, Ángel, creo que nos tienes que hablar un poco de lo que es la primaria, la secundaria, un poco la universidad, un poco cómo funciona el profesorado, todas estas cosas. ¿Alargo más la pregunta o es un poco ambigua? No, el tema será por ahí, sí. No, es para Lo que pasa que... A ver, la educación es una cosa muy complicada. Los profesores, los estudiantes, los gestores de la educación, entonces nos vamos a centrar en una cosa muy concreta de un estudio que hemos hecho nosotros, que está publicado en una revista arbitrada, por lo tanto con todas las garantías científicas, que se ha presentado también en 2 o 3 congresos. Y que lo he pedido a la inteligencia artificial y me ha dado como referencia este libro tuyo. ¿Qué libro? Ese que habéis escrito. Ah, pero no es un libro, es un artículo. Bueno, este artículo que habéis escrito me ha puesto como referencia Ángel Vázquez y una señora. Bueno, porque no está hecho. Ahora ya las publicaciones científicas, una de las cosas que antes no pedían y ahora piden es la declaración jurada de los autores, por ejemplo, de que el artículo no tiene ningún contenido en el que ha participado la inteligencia artificial. Ya de entrada, claro, es una declaración de buena fe. Es decir, efectivamente yo no he utilizado, o sí he utilizado en tal cosa. Pero eso ya eso es una de las cosas que desde hace varios meses se piden en las publicaciones científicas, en que un poco más alto. Los estudios no haya participación, o si la hay, declararla en qué ha sido. Pues he consultado tal base de datos que la inteligencia artificial tal me ha proporcionado. En este caso, de lo que vamos a hablar hoy, no hay ninguna participación de inteligencia artificial, por tanto es, consideramos, un estudio totalmente original y realizado aquí en Mallorca para más señales, o sea que tampoco hay que ir lejos. No, perfecto. Y bueno, trata pues precisamente de un aspecto muy concreto de la educación, que es las capacidades de pensar que tienen los estudiantes y las capacidades de pensar que tienen los profesores. Y es una comparación. Ese es el tema. Ya concretito. No sabemos si los profesores lo hacen bien o lo hacen mal en su clase. No juzgamos eso. No sabemos si los estudiantes se portan bien o son unos trastos o menos trastos o más trastos. Tampoco juzgamos nada de eso. Simplemente nos fijamos en las capacidades de pensar que tienen los profesores, mejor dicho, más concretamente, los futuros profesores de primaria, es decir, estudiantes de 18, 19 o 20 años que están en formación actualmente en la universidad, y los estudiantes de sexto de primaria, que están en el momento en que se hizo la prueba, pues en sus aulas de primaria, de un colegio, de otro, muchos colegios. Y aquí de Mallorca. Los profesores sí, los estudiantes son de Mallorca y de fuera de Mallorca. Eso es una muestra muy grande. El estudio está en las islas. Sí, fundamentalmente sí. No totalmente, pero fundamentalmente sí. Bueno, ¿qué? Adelante. Me parece muy bien. Bueno, entonces, una cuestión que hay que aclarar antes de nada, porque seguramente que si yo os hablo del tema central de la cuestión, que solamente he dicho pensamiento, capacidades de pensamiento. Eso tiene un nombre que es una etiqueta que hoy
pues la gente, sobre todo los colegios, lo han cogido como una etiqueta de propaganda. Llaman pensamiento crítico. A todo el mundo enseña pensamiento crítico. Todo el mundo sabe pensamiento crítico. Esa es la cuestión, ese es el tema. Bueno, lo primero que hay que decir es que el pensamiento crítico, bueno, hay que decir lo que es. Tenemos un filósofo que también puede saber bastante del tema, y lo que no es. Lo que es el pensamiento crítico es fundamentalmente pensamiento, es decir, capacidad de raciocinio de una persona. Punto. ¿Qué quiere decir la palabra crítico? Que aquí es donde viene la confusión y lo que a mucha gente le lleva por otros derroteros que no lo son. Claro, la palabra crítico en español se refiere a crítica. Crítica. Yo te critico a ti. La crítica más brutal que hace una persona, eres un hijo puta, por ejemplo. Está criticado, o sea, no me gusta. Tendremos que tachar. Bueno, ese tipo eso no requiere ningún tipo de pensamiento, ¿no? Es obvio, ¿no? Y sin embargo es crítico. Lo de crítico viene de otro lugar. Viene del inglés. El inglés se llamaba critical thinking. Pero la palabra critical en inglés, que se traduce directamente al castellano como crítico, no significa crítica de criticar algo. Significa primariamente otra cosa. Que es, no sé si alguien sabe inglés o puede contribuir al tema para que no sea yo solo el que lo haga. No. No hay ningún profesor de inglés, ni ningún inglés hablante. Bueno, me tenéis que creer en todo. Critical en inglés, pero podéis ir al Oxford Dictionary o al Cambridge Dictionary y tal, consultarlo. Critical en inglés quiere decir una cosa importante, relevante. Por lo tanto, pensamiento crítico no quiere decir pensamiento dirigido a criticar, sino pensamiento importante, adecuado, bueno. Y esa es la clave. El pensamiento tiene que ser bueno, porque el pensamiento malo, hijo puta, eso no es pensamiento ni es nada. Bueno, es obvio que no es pensamiento, sí. No es más que una interrogación, un insulto, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión, nos centramos en eso. Entonces, el pensamiento crítico pues es un concepto psicológico que se estableció en la investigación de psicología cognitiva. Y colaboraron mucho también pues distintas corrientes filosóficas y psicológicas. Y simplemente pues es eso, pensamiento importante y forma de pensar bien. Por lo tanto, cuando decimos pensamiento crítico, no estamos hablando de crítica, estamos hablando de pensamiento bueno, pensamiento de calidad, pensamiento que nos lleva a concluir algo. Y que ese algo que concluimos no sea equivocado. Porque si es equivocado, probablemente el pensamiento que ha conducido a él es malo. Vale. Ese es el tema central. No sé si lo he dejado bien aclarado o no. Yo creo que sí. Nosotros tenemos un modelo de pensamiento crítico. Si queréis os lo puedo enseñar aquí, en el ordenador. Pero es muy sencillo. Nosotros dividimos el pensamiento crítico en 4 dimensiones, 4 niveles, entrando ya en lo que sería ahora Joan. El primer nivel, el más básico, es la creatividad. Habéis oído hablar de la creatividad. Muchos creen que la creatividad es algo al margen de otras cosas. Para nosotros es la parte más básica y forma parte del pensamiento. ¿Qué es la creatividad? Simplemente la originalidad de pensar algo, simplemente tener una idea. No hace falta elaborarla, sino tenerla. Si te preguntan, oye, dime una idea sobre fútbol. Porque el Mallorca es el último, ¿vale? Ya has tenido una idea, la que sea, pero tienes una idea. Si te quedas callado, es que no tienes ninguna idea. Creatividad nula, ¿no? Eso es lo primero para poder pensar, tener ideas. La creatividad nos permite tener ideas y las personas muy creativas tienen ideas que la mayoría de las personas no tienen. Por eso son muy creativos, ¿no? Esa es la primera dimensión para nosotros. La segunda es la del razonamiento, que era la que insinuaba hace un momento Joan. ¿Qué es razonar? Pues ensamblar ideas para extraer una conclusión más o menos inmediata. Es el pensamiento, la forma más elemental de razonar.
Pero tiene también, dentro del razonamiento, hay muchas formas. La más elemental es la lógica de Aristóteles, los famosos silogismos, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Yo soy hombre, yo soy mortal. Es la forma más... Enlazamos 3 ideas y sacamos una conclusión. 2 ideas y sacamos una conclusión. Lógica. De hecho, las personas inteligentes dicen que el silogismo lógico realmente no descubre nada porque es un puro lenguaje, porque todo ya está dentro de las palabras que definen las premisas, ¿no? Pero bueno, para entendernos, esa es la forma más básica de razonamiento, ¿no? El silogismo lógico. Y luego hay otras formas ya mucho más sofisticadas que también existen. Por ejemplo, 2 pensamientos que se emplea sobre todo en la ciencia. El pensamiento inductivo, el deductivo, mejor dicho 3, y el abductivo. Esto ya son palabrotas, ¿no? El inductivo es muy fácil. Yo voy por la naturaleza y observo los cisnes. He observado 2000 cisnes y todos son blancos. Y saco la conclusión de que todos los cisnes son blancos. ¿Por qué? Porque he observado 2000 y todos son blancos. Eso es el pensamiento inductivo. Observar miles, muchos casos y deducir que, como esta observación la he observado muchas veces, esta propiedad es generalizable a todos los cisnes. Una cosa entendible también, ¿no? El deductivo vendría a ser el silogismo lógico, pero ya con otra serie de cosas más complejas, no 2 premisitas ahí y sacar una conclusión, sino con datos, con muchos datos, y esos datos engarzarlos también con un tipo de pensamiento que se llama deducción y sacar la conclusión. Ahora ya es más difícil poner un ejemplo. Deducimos de muchas cosas que tenemos, deducimos un patrón de esas cosas. Eso es lo que emplean los científicos para deducir las leyes de la naturaleza. Tienen un montón de datos que apuntan a un patrón y ese patrón dicen que es una ley de la naturaleza. Esos mismos científicos resulta que cuando examinan a veces muchos datos, pues resulta que se encuentran que un científico propone una ley, otro propone otro patrón, otro propone otro patrón y otro propone otro patrón, y aparentemente los 4 cuadran con lo que hay. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y eso ya es otro problema de pensar mucho más complicado, ¿no? Y ese se llama pensamiento abductivo, con B. Ductivo, deductivo, inductivo y abductivo. Los científicos eligen de los 4 patrones propuestos, normalmente tras muchos debates y discusiones, el mejor. Ese es proceso. ¿Por qué eligen los científicos el mejor? Pues porque con los datos que tienen en ese momento y con su conocimiento del tema, creen que uno de los 4 patrones es el más apropiado. Pero, bueno, nos queda ahí, hasta que descubrimos más observaciones, datos. Bueno, ya me he perdido porque estamos en la segunda dimensión, que era la de razonamiento. Aún queda otro tipo de razonamiento, que es el estadístico. Es el que se aplica para cuando tenemos pues, miles o centenares de datos sobre una cosa y queremos saber, pues, si las diferencias que nos marca, por ejemplo, entre hombres y mujeres, esa cosa que hemos medido, ¿son importantes o no son importantes? ¿Cómo decido si son importantes o no? La estadística no está ahí. También es una cuarta forma de razonar. La tercera dimensión se basa y apoya en las anteriores. Nosotros le llamamos procesos complejos, que serían la toma de decisiones y la resolución de problemas. ¿A qué os suenan los nombres? Sí.
¿Qué es la toma de decisiones y la resolución de problemas? En realidad son dos formas de pensar muy parecidas. Todos son formas de pensar. ¿En qué consisten esas dos? Pues se relacionan también mucho con lo que antes habíamos hablado de la abducción. Tenemos muchos, por ejemplo, la decisión que quiero tomar o el problema que quiero resolver es comprar un coche nuevo. ¿Qué coche compro? ¿Qué hace una persona normal? Pues empieza a ir por los concesionarios de coche, a mirar por internet las características de un coche. Al final, después de 2 semanas de mirar, ¿qué pasa? Que tiene un montón de datos allí de distintos coches, distintos modelos y distintas marcas y tiene que decidir, tomar una decisión o resolver el problema de qué coche comprar. Bueno, pues ese problema tan complicado con tantos datos, aparentemente incluso que a veces no son comparables, pues el procedimiento de pensar sobre eso para tomar una decisión, pues eso es lo que llamamos toma de decisiones o resolución de problemas. Bueno, pues estas 3 dimensiones, todas van dirigidas a una única cuestión. Si os fijáis en todos los ejemplos que yo os acabo de poner ahora, ¿qué diríais? ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Qué hemos dicho en todos ellos, desde la creatividad hasta la resolución de problemas? Saber qué hemos de hacer, saber qué hemos de hacer. Saber qué hemos de hacer, efectivamente. Es decir, esto se le llama técnicamente un juicio o una evaluación. Pues ese es el objetivo de todo pensamiento. Elaborar una evaluación o un juicio de lo que tenemos entre manos sobre lo cual estamos pensando. Y que cada vez es más difícil. Sí, depende del número de datos que tienes, de la forma que tienes que aplicar para... Por ejemplo, con los ordenadores, con los coches, como has dicho, pues hay infinidad de posibilidades. La evaluación y el juicio, a ver si encuentro yo aquí algo y lo voy a enseñar. La saturación de información. La saturación de información, efectivamente, sí. Y hay muchas más cosas implicadas, ¿no?, en eso. Con eso terminas una fase. Con eso te has terminado una fase. Bueno, ahora ya sabemos de qué va vale, lo que os voy pues a... ahora te vamos a aplaudir, porque así me va muy bien para todos los cortes. Bueno, la pregunta es la siguiente. En la inteligencia artificial, al principio, cuando en los años 50 y 60, intentaba copiar el razonamiento humano y la lógica de Aristóteles, del silogismo, y no funcionaba, ¿no? La inteligencia artificial, no, los técnicos no conseguían que despegara. Y a finales de los 90, principio de este siglo, se llegó a la conclusión de que era más eficaz la estadística, el pensamiento estadístico. Entonces, estadísticamente, como hay el Big Data, hay tantos millones de datos, había una cierta certeza de lo que iba a pasar, de prever cosas. Y que básicamente la inteligencia artificial ahora se basa en el pensamiento estadístico antes que en el pensamiento deductivo. Esa es la pregunta. ¿Es así o no es así? Pues yo no lo sé, porque no soy un técnico informático, no sé cuál es la respuesta más adecuada. Lo único que te quiero decir es que esto que yo os he contado ahora, esto es facilísimo ahora de implementar en cualquier sistema informático, tanto el pensamiento estadístico, logístico, razonamiento e incluso las tomas de decisiones, el pensamiento abductivo. Vamos, eso ahora mismo, el problema que existía en los años 50 o 60, pero Joan a lo mejor puede darnos más luz, es que lo que no había era capacidades de memoria suficientes ni capacidades de procesamiento de datos con la suficiente velocidad para que algo fuera a funcionar. En cambio, desde hace ya 10 o 15 años tenemos unos sistemas de procesamiento de datos y de almacenamiento de datos que son súper eficaces y han permitido pues, que ahora casi la inteligencia artificial ya es un jueguecito de niños. Basta tener los sistemas informáticos suficientes para almacenar los datos necesarios para dar respuesta a lo que quieras y luego la transmisión de la comunicación a través de las redes que sea sin problemas. O sea, a veces son problemas técnicos lo que impiden hacer las cosas, porque todo lo demás ya se sabe. Y no es más que materializarlo en los sistemas.
Pero bueno, el tema hoy va más bien por las personas que por los sistemas informáticos. Eso es. Bueno, entonces vamos al grano de lo que decíamos al principio sobre la educación, los profesores y los estudiantes. Permitidme 2 palabras para describiros brevemente lo que nosotros hemos hecho antes de llegar ahora. Porque cuando uno quiere medir algo, y algo tan complicado como la capacidad de pensamiento de una persona, tiene que tener el instrumento adecuado. Y hacer un metro es fácil. Tenemos ya el patrón y uno, aunque no tenga una cinta métrica, porque no tenga dinero para comprarse o lo que sea, coge una vara, toma la medida y se va con ella al Puigmayor y mide lo que quiera con el metro, ¿no? Aunque sea. El problema de medir el pensamiento es que los instrumentos pues, se refieren a personas y medir capacidades de personas no es sencillo. Nosotros hemos hecho un trabajo previo, antes de llegar a lo que os voy a contar, que es de elaborar el instrumento de medida para medir el pensamiento. Y claro, también otra cosa, ese instrumento de medida que nos mide todo el pensamiento que os he contado antes. Hemos elegido determinadas destrezas para incluirlas en un instrumento apropiado. Ese instrumento ha tenido que pasar por una serie de fases científicas de elaboración, de cribado, que está ahora tan de moda, de criba de preguntas, y de validación y fiabilización de este conjunto de preguntas finales. Eso también está publicado, una cosa muy técnica, de la psicometría. Y lo que hemos hecho una vez que tenemos el metro en las manos, nos hemos dedicado a medir. El instrumento de medida, el metro, es lo que se llama un test de evaluación del pensamiento. Un test de evaluación del pensamiento que fue diseñado, preparado, dirigido para evaluar destrezas de pensamiento en niños de sexto de primaria, en niños que acaban la primaria. Entonces se buscaron una serie de preguntas apropiadas para ese nivel, que las pudieran comprender, etcétera. Y entonces lo que hicimos con ese instrumento de medida es, evidentemente, medir las capacidades de los niños de primaria. Pero con los años también dijimos, ¿y por qué no medimos con este instrumento las capacidades que tienen los profesores, los estudiantes que se están preparando, formando en la universidad para ser profesores de primaria al año siguiente o en 2 años? Y entonces a un grupo de esos estudiantes de formación para ser profesores de primaria les aplicamos también esa prueba, es decir, la respuesta. Y lo que hicimos es comparar los resultados, y ahí es donde viene la sorpresa. Que como tal sorpresa, nos la dejamos así un poco todavía. ¡Tachán, tachán! ¿Este tipo de test tiene algo que ver con las evaluaciones de diagnóstico, exámenes o pruebas TIMSS? Es decir, ¿que es un test peculiar vuestro? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Las pruebas a las que alude Joan, PISA y demás, hay una cosa en común, que es la preparación científica apropiada para que el instrumento cumpla, mida fiablemente lo que quiere medir. Eso es común. Todos los instrumentos de medida, pero bueno, yo me atrevería a decir también que las pruebas de PISA son de otro tipo. Las pruebas de PISA, por ejemplo, miden competencias lectoras, matemáticas y científicas. Y las pruebas del otro programa que aludía Joan, que es el TIMSS. TIMSS quiere decir Trends in Science and Mathematics Studies, en ciencias y en matemáticas. Y esas son de conocimientos, prácticamente. Hay otro también de lectura, ¿no? Sí, pero ese es PIRLS, que también depende de la misma entidad que hace el TIMSS, pero PIRLS. Bueno, PISA, más bien decimos competencias, es decir, les proponen situaciones a los chicos y les hacen preguntas y tienen que responder, pero sobre una situación. En cambio, TIMSS hace preguntas muy directas.
Si la temperatura de este termómetro marca 60 grados y la del otro marca 30 grados, ¿cuál es mayor? Tan concreta como Comprensión lectora. es sencilla. Las nuestras no van por ahí. Las nuestras van dirigidas no a medir conocimientos escolares ni competencias escolares, sino competencias necesarias. Algunas de las competencias que visteis en el modelo que os enseñé. Concretamente, una competencia de predecir, una competencia de comparar, otra competencia de clasificar, otra competencia de resolución de problemas, otra de toma de decisiones y otra de razonamiento lógico. O sea, miden esas 6 competencias. Y además lo miden de una manera muy precisa. No hay, para responder las preguntas de esas competencias, no tienen ni que sumar, ni que restar, ni recordar nada de historia, ni de ciencias, ni de matemáticas, nada. La mayoría de las preguntas son con figuras. Comparar y otras con un texto escrito sobre una historia, pero muy sencilla y muy fácil de comprender, que no tiene, en resumidas cuentas, la prueba no tiene nada que ver con que los estudiantes sepan más matemáticas, ni más historia, ni más ciencias, ni más arte, ni más nada. No tiene nada que ver, lo hagan escuetamente y de una manera muy independiente de los conocimientos que puede tener la persona, cada una de las destrezas, las 6 destrezas. Tanto no se puede decir que ese, claro, es muy bueno en matemáticas, como no va a responder una pregunta que tiene que sumar y multiplicar y multiplicar. No hay nada. Tampoco nada que pregunte sobre los polares. No me importa si saben lo que son los polares. ¿Qué proporción de aciertos de docentes y alumnado? Ese alumnado, ¿de qué edad es? Bueno, ahora vamos, ya os lo dije antes, pero bueno. Lo ha dicho de sexto de primaria. Son de sexto de primaria. Pero la comparación tiene que ser abismal entre niños y... Eso es lo que estás haciendo tú, es emitir una expectativa que tú tienes sobre esto que yo os acabo de plantear. Es decir, Velar lo que nos está diciendo es que él esperaría que los profesores sacaran muchas mayores puntuaciones que los estudiantes. Pues no, ese es precisamente el resultado que escuece y que pica. Ángel, ¿y esos patrones que ponéis, quién los ha diseñado, quién los ha establecido? ¿Qué patrones? Las figuras de lo que tenéis, que son personas de Nosotros, docentes. no, lo que pregunta es si la prueba la hemos construido nosotros, evidentemente, y ya os he dicho antes que además esa prueba previamente se hizo un estudio de fiabilización, que es una cosa muy complicada de explicar, pero no es más que los requerimientos psicométricos necesarios para cualquier prueba que quiera medir algo en psicología o en educación o en lo que sea. Hay psicólogos, hay maestros, hay No, maestros no hay. Hay psicólogos, estadísticos. estoy yo y alguna otra gente más. ¿De qué profesión? Pero que no, que aquí las profesiones ahora no nos importan. Lo importante es que esa prueba ha sido publicada. Tiene unos parámetros que los psicómetros consideran habitualmente que es una buena prueba para medir lo que mide y la hemos aplicado a medir. Punto. Es como si tuviéramos ya el metro y todo el mundo acepta que ese metro mide un metro. Ahora vamos con ese metro a medir. ¿Qué diferencia hay entre eso y un test de inteligencia? Pues realmente poca. Lo que pasa es que los test de inteligencia hoy día, ahora ya entramos en otro tema. Los test de inteligencia hoy día están un poco desacreditados, pero no porque sean malos los test que se emplean para medir la inteligencia, sino porque el concepto de inteligencia general y global, los propios psicólogos consideran que no es muy apropiado para describir cuán inteligente es una persona. Porque se ha descubierto que hay
inteligencias que no son generales, sino a veces muy específicas. ¿Por qué la Y en eso, esto del pensamiento ayuda más. Es decir, medimos 6 capacidades, 6 destrezas concretas de pensamiento. Y cada una es independiente de la otra. Aunque ya sabemos que al final todas están correlacionadas, porque el que suele pensar lógicamente bien también es capaz de clasificar o es capaz de predecir. Normalmente. Es que, por ejemplo, en los que nos hemos dedicado a la enseñanza, tienes niños que tienen unas capacidades para unas cosas y otros para otras. Entonces, dice, es muy inteligente en esto, pero no es inteligente en lo otro. Sí, pero en la escuela solamente se dice es inteligente en matemáticas, pero no es inteligente en educación. Y eso a veces no está tan relacionado con la capacidad global de pensamiento que tiene una persona. Creo que si es un maestro como debe ser, no está midiendo matemáticas. Eso no es cuestión del maestro. Sí, porque hay maestros que se fijan que el niño sea muy inteligente en matemáticas o en lenguaje y luego no es inteligente a lo mejor en otra cosa, cuando tiene otra capacidad. Bueno, pero eso no le llames inteligencia, porque eso es simplemente que el niño estudia, aprende bien en matemáticas, aprende bien en lenguaje, aprende bien en tal, pero en arte a lo mejor pues no se le da. Eso, no por eso, dibuja porque bien, hay niños que pero eso no es inteligencia. Eso son capacidades, las capacidades que tiene un niño en la escuela. destrezas. Pero a veces no está relacionado directamente con la capacidad de pensar. Es más destreza. Normalmente sí. A ver, Ángel, yo no puedo dejar de sacar ahora el tema de la escala métrica de la inteligencia de Binet-Simon y del profesor Sassot de Francia. Eso ya no se usa. Que mide, pero tiene un concepto detrás. Sí, miden inteligencia general. No, mide la evolución, el desarrollo, el crecimiento de la inteligencia desde un niño de 3 años a uno de 14 años. Y que hay diferencias detectadas de año a año con pruebas. O sea, que la inteligencia se desarrolla. Nadie ha dicho que no. No hemos entrado en ese tema. Vale. Precisamente, ahora que sacas ya el tema ese del desarrollo, tú mismo has expresado antes la expectativa lógica de lo que yo os iba a exponer. Es decir, yo hasta ahora simplemente os he dicho que hemos aplicado un método para medir capacidades de pensamiento, 6 capacidades de pensamiento, a una muestra de estudiantes de sexto de primaria y a otra muestra que están estudiando para ser maestros de esos estudiantes en un año o 2, que tienen 18, 19 o 20 años. ¿Y el resultado cuál es? Vamos a ver. Los resultados están explicados en esas 2 líneas. No miréis la gris que va por ahí más rara, sino las 2 que están muy cercanas. La azul es la de los profesores y la punteada es la de los estudiantes. Sí. Y veis que las 2 están muy próximas. Es más, ¿Qué mide? La distancia entre ambas, ¿qué mide? la punteada es la de los estudiantes y alguno se quedará tranquilo y dirá, bueno, ¿cómo hacen los periodistas? Bueno, claro, los estudiantes están en todos los sitios por debajo de los estudiantes de 12 años. Sí. Por debajo de los profesores, de los estudiantes para profesores. Vamos a decirles a unos estudiantes y a otros profesores, para entender, nos entendemos. ¿Sí? Y los periodistas dicen, ya está, una está por debajo de la otra, los profesores ganan a los estudiantes. Ajá. Pero ahora viene la estadística y las probabilidades. Nos preguntamos. Vale. Solamente veis que hay un punto en el cual los estudiantes están por encima de los profesores, que es la destreza de clasificación. En todas las otras, los profesores están por encima. Pero la pregunta que se hace un investigador no es la del periodista. Bueno, están por encima, pues ya está, por encima, ya está, ya ganaron. Están suficientemente por encima como podría revelar lo que dice Vela, que la inteligencia se desarrolla en un adulto más que en un niño. La respuesta a esa pregunta es que no. Técnicamente eso se dice, las diferencias entre profesores y estudiantes no son estadísticamente significativas.
Es decir, Esto se mide en distancia de años, ¿no? En años o en cursos. en puntos, es decir, en puntos obtenidos en la prueba por los estudiantes y puntos obtenidos en la prueba por los profesores, las diferencias no son estadísticamente significativas, que quiere decir, palabras llanas, que las diferencias son pequeñas, una palabra, que no hay diferencias, que no se puede decir. Bueno, pero tendrían que ser así. No, ya lo dijo Vela, no, si la inteligencia y la inteligencia se desarrolla tanto entre los 12 y los 19 años, un adulto Prácticamente no han aprendido nada. se esperaría, Se esperaría que han aprendido. claro, que los adultos obtengan puntuaciones significativamente mayores que los ¿Esto qué niños. significa? Deducción. Bueno, ahora, Deducción. punto y aparte, ahora, ¿qué podemos deducir de esto? Ahora ya cada uno puede tener libertad para explicar. ¿Cuál es la causa de que no haya diferencias entre un adulto que se prepara para ser profesor y aquellos estudiantes que van a ser sus alumnos cuando sea profesor? Bueno, hombre, no será de esto, pero será de otros que tendrán su misma edad. No, hombre, pero hay que entender que ese profesor va a dar clase a niños que tendrán 11 o 12 años, no los que hicieron esa prueba, sino otros. Pero que serán de la misma edad. Entonces, lo principal que deducimos de aquí, ¿qué es? Pues que esos profesores de esos estudiantes no tienen capacidades de pensamiento superiores, muy superiores a ellos. Hay un principio en la educación que siempre se ha admitido, que es que para que un profesor pueda enseñar, tiene que saber mucho más que el alumno de aquello que enseña. Lo que descubrimos aquí es que en cuestiones de capacidades de pensar, el profesor no está mucho mejor preparado que el estudiante, lo cual no significa que no les pueda enseñar a pensar. Pero al menos como ejemplo, no va a ser un ejemplo que con su forma de pensar dentro de un aula invite a los estudiantes a que mejoren su pensamiento. Pero tiene que saberles enseñar. No hagamos más hipótesis, ¿Cuándo se más hizo lanzadas. esto? ¿Cuándo? Hace 3 años. Sí, 3 años. Las pruebas se pasaron hace unos 3 años. Lo bueno sería comparar estos años con anteriores. No, pero ya- No, lo digo, lo importante del profesor es que sepa transmitir. Os he empezado diciendo que hoy todas las escuelas ponen como propaganda para captar a sus alumnos que allí desarrollan el pensamiento crítico. La pregunta es, ¿pero cómo desarrolláis el pensamiento crítico? Explícame cómo. Porque aparentemente, o sea, la principal conclusión que se saca de estos resultados es que el sistema educativo español no enseña a pensar. Porque si un alumno, un estudiante de 19 años tiene las mismas capacidades que uno de 12, en esos 7 años hombre, no ha habido es desarrollo. que has Es dado, obvio. has No hace falta puesto, darle más vueltas al has A puesto, comprender. no, No, deja es de cuestión de comprender. comprender. Una cosa es comprender y otra es pensar, y lo que acabo de decir es el dedo en la llaga. O sea, lo de pensar lo dejan aparte porque si la gente se pone a pensar, no sé lo que pasaría. Hay que preparar a los docentes. Sí, hay que preparar a los docentes los primeros. Y el ambiente, yo he hecho sociología, y el ambiente es para pensar o para manipular. Bueno, precisamente cuando una persona sabe pensar por sí mismo y tiene No la desarrollado no la las manipula. capacidades de pensamiento, No la manipula. primera consecuencia Pero que el tiene niño sí. es que adquiere una mayor autonomía psicológica. Es decir, no es dependiente de otra persona. Un niño Porque sí. es capaz de pensar por sí mismo. Pero Un niño sí. si esos niños que superan
esos niños que superan, salvando las distancias, a esos adultos que van a darles clases, imagínate si siguieran una buena educación o una buena para pensar, una formación que fuera por otro lado, que no fuera a lo que va. Imagínate, porque esos otros adultos no han seguido, no se les ha educado a pensar críticamente. Es que entonces lo que pasa es que los niños que tienen una mayor capacidad de pensamiento son más críticos, normalmente en la escuela se aburren soberanamente, porque tienen arriba otro que... Yo, lo que, la No, yo vuelvo a lo que os decía antes. A ver, se puede especular mucho con esto. Se puede especular. Pero la conclusión más directa e inevitable es para el ministro de Educación y los consejeros de Educación. Es decir, tenemos un sistema educativo que no nos enseña a pensar. destrezas de pensar. Punto. Ya está, no me digas más. No sabemos. Ahora, pon los ladrillos, pon los medios para que el sistema educativo, a partir de ahora, en lugar de ser una etiqueta que mi escuela enseña a pensar críticamente, enseña pensamiento crítico, sea de verdad, no que sea de mentiras. No interesa pensar. Ángel, para llegar a esta conclusión creo que no había hecho falta tantas alforjas, porque la verdad es que eso es una cosa que es una evidencia. Desde hace mucho tiempo, no solo todo tu análisis crítico y todas estadísticas, sino que otros análisis como puede ser el PISA y demás que has estado hablando tú, también habían llegado más o menos a ese raciocinio. Estamos a la cola de Europa. Estamos a la cola de España. De Europa. O sea que, no. Sí que me gustaría decir cosas de esto, que PISA y TIMSS miden conocimientos que la escuela enseña. Y en ese ranking, España no mejora desde hace 25 años. Esto es diferente. Ni PISA ni TIMSS miden esto. Se pueden aproximar en algunas cosas a ello, pero no miden específicamente capacidades de pensar. Entonces, lo que añade este estudio es decir, muy bien, además de lo que les dicen TIMSS y PISA que ustedes no quieren atender, nosotros les decimos que tampoco enseñan a pensar. ¿Y qué virtualidad tiene esto? Pues que la solución de lo otro que dice PISA puede estar aquí, porque la OCDE es la que es la indicación que hace PISA. Es la que patrocina PISA. La propia OCDE tiene un libro que se llama Creativity and Critical Thinking. Hay muchos otros documentos donde habla del pensamiento crítico y lo define como una destreza transversal. ¿Qué quiere decir? Que quien sabe pensar es capaz de aprender matemáticas, ciencias, historia, latín, Tiene posibilidades, sí. filosofía, lo que quieras. Transversal quiere decir que esas cuestiones se aplican en cualquier aprendizaje. Y por tanto, una persona que tiene desarrolladas las cosas de pensar bien es más capaz de aprender lo que le echen. Por eso, ahora vamos a otros sitios. Hay unas encuestas que hacen las grandes empresas de todo el mundo, principalmente de los Estados Unidos, en la cual esos CEOs de esas empresas súper importantes que abarcan tanto las informáticas como las de otro tipo, periódicamente cada 2 o 3 años deciden rankear, o sea, poner por orden cuáles son las destrezas que consideran más importantes en esos trabajadores. Pues el pensamiento está siempre entre las 3 primeras. Uno de la primera, otro la segunda, otro la tercera y otro la primera. Porque los empresarios saben que una persona, aunque no sepa aquello que hace la empresa, pero que piense bien, hay otros también. Habla alto.
Una empresa que le da sentido, quien tenga buenas destrezas de pensamiento y le importa un rábano si sabe matemáticas, si sabe informática, o si sabe lo que sea, porque sabe que es un tío que llegará a la empresa, le dará la formación de la empresa y será un tío. Porque ahora cuando has dicho esto del pensamiento, me acuerdo de una frase de que mi hijo estaba en una empresa y le dijo el jefe, aquí venimos a trabajar, no a pensar. A ver, otra cosa. En este estudio que habéis hecho estadístico, ¿tenéis en cuenta el nivel de los niños? ¿De qué nivel vienen? Nivel... Niños de primaria. No, el nivel familiar. Hay de todo, de todo. O sea, no tiene nada que ver que tengan un nivel más alto cultural. Hay de todo. Hemos cogido, hay 600 alumnos en la muestra. 600. 600 quiere decir que hay de todo. O sea, que no... Habrá pobres, habrá ricos, habrá listos, habrá tontos, habrá medio pensionistas, habrá de todo. Sí, hay una derivada que tal vez tendrías que tener en cuenta también a la hora, digamos, de analizar estos resultados. Generalmente aquí, desde los sindicatos y desde el profesorado, se ha tratado de justificar los malos resultados de PILS, TIMSS, PISA, porque se suponía que todos estos exámenes, todos estos tests, lo que hacían era evaluar competencias académicas. Que en cambio ellos preferían el pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico de alguna forma es una coartada que ha sido utilizada por parte, sobre todo de los sindicatos, para justificar los malos resultados obtenidos en PILS, en TIMSS y en PISA, diciendo no, es que realmente pues, lo que se está evaluando en PISA son conocimientos académicos, nosotros no estamos interesados en este tipo de conocimientos, nosotros estamos interesados, por ejemplo, en competencias, falso porque PISA realmente lo que está evaluando son también competencias, pero en cambio nosotros preferimos que el resultado salga o que los alumnos salgan con mejor pensamiento crítico que aprender, digamos, competencias o conocimientos. Con lo cual, al final, el pensamiento crítico se ha acabado convirtiendo precisamente en una coartada para justificar los malos resultados que obtenía el sistema educativo aquí en Baleares, sobre todo. No sabía eso, gracias, Joan. De todas maneras hay que añadir una cosa. Seguramente las personas que dicen eso, lo primero es que ellos mismos simplemente utilizan una etiqueta como coartada para una huida hacia adelante, que se dice, ¿no? Coartada para explicar no sé qué, pero ellos mismos no saben ni lo que es. No saben ni lo que es el pensamiento. Un aplauso. El estudio crítico. El espíritu crítico, si miráis toda la literatura de psicología, no aparece jamás. No encontraréis ni un solo artículo sobre espíritu crítico. Segundo, los autores de esa ley, presumiblemente la gran mayoría son ateos. ¿En qué espíritu creen? ¿Qué es eso del espíritu? ¿En qué espíritu creen? Para colocar ahí la fórmula que dice espíritu crítico. O sea, ni científicamente, ni de ninguna otra manera, hablar de espíritu crítico es otra vez como los sindicatos. Una huida hacia adelante, hacia no sabemos dónde, porque eso no tiene ninguna justificación. Que el alumno se cambia de la que la transforme. Hay que tener que se conforme actualmente con pensamiento crítico. No, claro, evidentemente. Es un sucedáneo que nadie sabe lo que es. Ese sí que nadie sabe lo que es. El problema de los sindicatos que tú citabas era que los sindicatos no saben lo que son el pensamiento crítico. Pero el espíritu crítico es que nadie sabe lo que es.
Bueno, la gente tiene una idea de lo que es el pensamiento crítico o el espíritu crítico, y es algo que al poder le pone los pelos de punta, porque es despertar una capacidad de rebeldía, de cuestionar las verdades establecidas y todo lo demás, y eso es incómodo al poder. El poder no quiere crear gente problemática, gente que cuestiona todo, que tiene capacidad para cuestionar. Pues, oye, tú, como se nos enseñó de pequeños, tú a callar, no te muevas. Es otra interpretación del pensamiento crítico, en lo que la gente cree. Otra cosa es lo que sea realmente, como tú has dicho, pensar bien. No, pensamiento crítico. Pero bueno, aparte de esto, hay una cosa que me tiene totalmente descolocado de lo que has dicho. Eso de que las competencias de niños de 12 años sean comparables a las de personas de 20 años, me tiene muy descolocado. Y entonces aquí lo que está en juego son dos cosas. El concepto de inteligencia, que hay que cuestionarlo, y que el concepto de inteligencia depende del tipo de prueba que se haga. A lo mejor en estas pruebas que habéis diseñado vosotros, pues no hay diferencia entre 12 y 20 años, pero hay otras muchas pruebas que dependen de la edad, pruebas sencillas, que no dependen de la formación, y eso sí existe, yo estoy seguro. Es decir, que hay pruebas que se resuelven a los 3, a los 4, a los 5, hasta los 14 años. Y a partir de 14 años, estoy hablando de psicología, y a partir de 14 años no hay pruebas que discriminen un año del siguiente. Pero hasta los 14 años hay pruebas que discriminan los de 14, los de 13. Aquí no estamos hablando de eso, no, efectivamente, es decir, los psicólogos saben bien que el desarrollo cognitivo, no ni de inteligencia, ni de pensamiento, ni de nada. El desarrollo cognitivo depende del desarrollo biológico y está ligado al desarrollo biológico, y lo mismo que... Eso lo acepto. Existe Déjame explicarte. Vamos a ver. El desarrollo cognitivo, es decir, todo lo que implica el sistema nervioso central, periférico y cerebral, está ligado al desarrollo biológico. A medida que una persona biológicamente tiene más altura, que eso es lo normal, pues debería tener también más desarrollo de su sistema neuronal. Eso no tiene ninguna duda. Pero hay un principio que es que hay muchas destrezas del ser humano que si no se educan se atrofian. Y ese es el caso del pensamiento. Una pregunta. Esto no es... Mira, Velar, creo que el razonamiento sobre esto no era correcto. ¿Se aprenden estas competencias o son innatas? Bueno, luego hablamos de eso. No, claro que no son innatas. El estudio lo demuestra, que si no lo desarrollas, o sea, para mí, vuelvo a decir, la principal conclusión de este estudio es que el sistema educativo español no desarrolla las destrezas de pensamiento. Al menos las 6 que nosotros hemos visto. Si quieres ya generalizar, en general pues no enseña a pensar, ya está, lo que nos decía de una manera. Es lo más obvio. El hecho de que pueda haber pruebas que son adaptables a la edad, eso es un invento de los psicólogos para hacer determinadas pruebas más adaptables a la edad de los estudiantes. Pero cuando tú tienes una prueba que los estudiantes de 12 años sacan un buen resultado, no os lo he dicho, pero más o menos aciertan un poquito más de la mitad de las preguntas del test, que es lo que se pide a cualquier test, que para una muestra más o menos acierten la mitad, que quiere decir que hay preguntas fáciles, difíciles y el promedio sobre la mitad. El problema es que eso, que da tan buen resultado para estudiantes de 12 años, cuando lo aplicas a estudiantes adultos, resulta que da el mismo resultado. La conclusión es obvia, ¿no? Esos estudiantes adultos, nadie les ha ayudado a desarrollar sus destrezas de pensamiento.
¿Qué terapia hay que aplicar a este diagnóstico? La terapia pues es la siguiente, que el sistema educativo comience a preocuparse que debe enseñar a pensar. Esa es la conclusión. Claro, obvio. ¿Cómo empieza el sistema educativo a enseñar matemáticas? Pues primero, cuando los niños están jugando con los números, aprendiendo los números, después aprenden a sumar, después aprenden a restar, después aprenden a multiplicar, después a dividir. Pues con el pensamiento hay que hacer lo mismo. Cuando están en infantil, empiezan con destrezas elementales de pensamiento, por ejemplo, desarrollando la creatividad, jugando con ideas, luego aprendiendo las cosas más elementales del pensamiento, que serían los razonamientos silogísticos simples, y poco a poco ir creciendo. Pero es que eso no se hace. ¿Esto tiene algo que ver con La receta es esa. con el fracaso en comprensión lectora y que de cada vez lo que es la comprensión, lo que es el aprendizaje, lo que es la lectoescritura se está retrasando? Que nos encontramos a día de hoy con personas que prácticamente en sexto de primaria son semi-analfabetas. No, eso cada uno, o sea, las destrezas lectoras, matemáticas, las destrezas básicas, eso tiene un camino que todo el mundo, todos los maestros, los profesores lo saben. El problema es que también el sistema educativo está fallando en enseñar las destrezas básicas, además. Pero esto es espectacular. Es decir, tú no te encontrarás a un niño, a un adulto de 19 años que no tenga mejores destrezas de comprensión lectora que un niño de 12 años. Estoy seguro que no pasa. Simplemente porque tiene mucha más experiencia. Solo por eso, ya seguramente que tiene mejor comprensión lectora que un niño de 12 años. La prueba que se haga saldrá. El problema de esto es que como no se educa, pues se queda fosilizado, y se queda fosilizado en los 12 años. Es que a medida que los niños van creciendo, van perdiendo su capacidad crítica y de creatividad. Es decir, tú coges unos dibujos, eso de un niño infantil, y a medida que vas viendo la evolución de ese niño, cada vez es como que el niño pierde capacidades de creación. Eso también lo vemos en la escuela, día a día. Ahí está Se ve ahí. el esto de no, podríamos decir muchas cosas, sí, eso es una, pero también podríamos decir, por ejemplo, el exceso de memorización, el abuso de la memorización. Si tú planteas todas las asignaturas de una escuela para que los niños sean capaces de dominar en un examen conocimientos que han aprendido memorísticamente antes de ir al examen, eso no promociona ningún tipo de pensamiento, salvo el pensamiento de Rinconete y Cortadillo de ver cómo engaño al profesor para sacar mejor nota con menos conocimiento. Así, tú has hablado de la ley de educación. La ley de educación puede tener conceptos jurídicos como ese a montones. Se queda para el arbitrio del que recibe esa información interpretarlo como tú estás diciendo o como decía él, que se puede coger de las dos formas. La ley de educación puede coger los conceptos jurídicos que quiera, pero si toma conceptos educativos y psicológicos, tiene que atenerse al conocimiento educativo y psicológico que hay. No puede irse por las ramas y sacarse de la manga un concepto que no conoce nadie. Dios, eso es una impostura total. Podría decir, en vez de espíritu crítico, pensamiento crítico, y luego no hacer nada. Pero bueno, por lo menos formalmente, no entras en la impostura. Luego entrarás en que funcionalmente eso no lo desarrollas y no enseñas a pensar. Pero está ahí ya. Pero lo que está es que es una impostura. Si el niño de pequeño ya sabe desarrollar sus capacidades a entender, a comprender y a todo esto, le das un pensamiento para razonar. Sí. Sí, el leer comprendiendo, porque yo sé que en un principio... No, en infantil no saben leer. Bueno, hasta los 6 años.
A los 6 años. Infantiles de 0 A a 6. 6. De 0 a 6. De 0 a 6. No, siempre en primaria, Los normalmente. niños todavía no saben leer. Sí, saben Comienzan leer. a alfabetizarse, pero Van, no saben leer. saben leer comprendiendo. Si aprendes leyendo frases y comprendiendo, es lo que les da el avance para después. A los 6 años, cuando acaben. A ver, la escuela realiza una función impagable porque es, primero, socializa a los niños, los tiene ahí y los enseña a convivir. Cuando ahora están como hijos únicos viviendo en la familia que no conocen a otro niño de su edad. Eso es lo primero. La función socializadora, vamos, es incluso más importante que todo el tiempo. Estamos hablando de otras. Eso es brutal. Lo primero que hay que hacer, enseñar a convivir. Para que el día de mañana no sean unos terroristas o unos delincuentes. Y a respetarse y a entender y uno pensar una cosa y el otro pensar de otra manera. Y después la escuela trata de insertarlos a los niños con una función de inserción cultural. Enseñarles. Y ahí en la inserción cultural ya empieza también la cuestión académica, ya las destrezas básicas que son leer, escribir, hablar, contar, y vamos subiendo y aprendiendo más cosas. Eso es la función de la escuela. Y tendría que hacerlo lo mejor posible. En eso estamos todos de acuerdo, no hay nada que discutir. Y muchos profesores realizan una tarea ímproba, ingente y alabable desde todos los puntos de vista en ese aspecto. Pero eso no quita para decir, oye, si resulta que vamos a un mundo donde el pensamiento cada vez es más valorado en el trabajo, en cualquier puesto laboral, te están diciendo los empresarios continuamente que lo que quieren es eso, ¿cómo es que la escuela, después de 20 años de saber eso, 25 o más, viva de espaldas y todavía la escuela española no se preocupe de educar esas destrezas tan importantes? Esa es la cuestión. Ahora yo te pregunto, nosotros, nuestra generación, casi del 40 y pico, que somos algunos de aquí, que eso de pensar y de todo eso, el maestro, ¿tú crees que les hacía pensar a los chavales y cuando no le pegaba un bofetón? Y no hemos salido tampoco pensadores, ¿eh? Porque somos una generación que pensamos y pensábamos, ¿o no? Ha salido mala la generación. No ha salido mala. Y no éramos de esto de la emoción, la no sé qué, la no sé cuál, y todas esas historias. Porque hay cosas... Mira, ya me voy a poner en situación. Los maestros en general, aquí en este país el problema es que no se valora la enseñanza. No se busca un nivel de excelencia en el maestro. No se busca eso. La gente que ha estudiado magisterio la mayoría de las veces es una carrera corta, es una carrera para salir y no sé, hay muchas cosas que hay que estudiar. Y no se valora y no se le forma al maestro como debe de formarse. Y entonces eso es, aparte de que tenemos un gobierno, todos los que han venido, que no les interesa que la gente piense ni que la gente se cuestione nada, ¿eh? Es otra cosa que también hay que ver, que la educación tiene muchas facetas, que ahora parece que estamos buscando ya a todos la forma, pero nosotros hemos educado con una enseñanza muy memorística, con un libro, con el Álvarez, y no hemos salido una generación tan mal, no sé a eso que pensáis los demás. Es que estamos en una faceta de la vida. Yo sé que la educación, ¿por qué? Porque no se valora. O sea, ¿por qué no tenemos...? Sí, todo eso es verdad, todo eso es verdad. Mira, tú eres inspector. Pero mirando, a ver, yo lo único que digo es que mirando hacia atrás no solucionamos el futuro. Es decir, lo de atrás, lo que hemos pasado, nuestra generación... Tú con la mano en el corazón, ¿crees que aquí en este país
en las empresas y en todo, la gente valora el pensamiento y la creatividad de la gente? ¿Tú crees eso? Vamos a ver. Que eso lo va a No me poder hagas llevar esa la pregunta educación. Porque a mí me gusta responder preguntas que yo me he hecho y que me las he respondido con datos correctos y Eso de datacados. estadística está muy bien. Ahora, hay muchas preguntas que uno se puede hacer, entre otras la que tú haces, yo no te la puedo responder. Ya No te lo la sé, puedo pero, responder. pero es que estamos estudiando. Pero es lo unas- que decíamos antes, el sistema educativo actual nuestro tiene tantos agujeros, tiene tantas cosas que solucionar, que se han pasado los años, no se ha solucionado ninguna y el problema se vuelve ahora ya pues como los problemas de Hércules, ¿no? La cosa ya hercúlea que nadie sabe ya a dónde ir ni dónde echar manos, porque es que tenemos tantos agujeros en la casa Pero si que, es que que la no sabemos educación por dónde empezar. cada vez va para abajo, el nivel cada Claro, vez. evidentemente, los datos que daba antes Joan Y se plantea que alguien están ahí así. se pueden ver. Un momentito ya para terminar, me parece que quieren terminar. A ver, Ángela, ¿hay algún país, alguna sociedad o comunidad autónoma que tenga un sistema educativo como el que planteas para proporcionar un pensamiento? Claro, hay países que están en esta onda ya de educar el pensamiento. Pero, claro. sí, pero por Australia, ejemplo, por ejemplo. ¿europeos? Europeos, yo no tengo datos de Finlandia, pero Europa en esto está un poco más a la... Los asiáticos, Los por ejemplo. asiáticos. Sí, sí. Mirar hacia Oriente, que son los que sacan los mejores resultados en todas las últimas pruebas de TIMSS y PISA. ¿Quiénes son los primeros? China, Corea, Singapur, Taiwán, Australia, todos. Valoran la educación, se dedican a la educación, los chicos estudian, etcétera. Y hay un clima social en donde a los chicos pues, viven en un ambiente donde la familia y la sociedad valora lo que hacen en la escuela y ellos se sienten valorados y además la sociedad tiene claro que quieren valorarse. Aquí no. ¿Veis algún sitio donde sistemáticamente los buenos alumnos reciban algún premio, reciban alguna distinción o algo, pero de una manera sistemática, no singularmente por aquí? Pero el niño que sacó todo 10 en la prueba de acceso a la universidad, eso no me sirve para nada. Valórame en cada colegio, en cada sitio, al mejor alumno, al que ha tenido incluso, pues yo que sé, un comportamiento social muy destacado, no solamente porque saque 10, sino por otras. No hay nada, tenemos una sociedad que está átona. No está ni bien visto. Y bien visto, claro que no, dar premios. A ese, el que saca la cabeza para abajo. Sí, sí, sí. Un aplauso. Bueno, celebro que hayáis interesado.